Prepárense para meterse 10 puntos de tusi para quitarse la depresión y alístense una excusa más para soplar, porque hoy vamos a hablar de las microdosis de ketamina y toda esa vuelta que mata famosos. La ketamina o clorofenilmetilaminociclohexanona es un compuesto utilizado como anestésico general en intervenciones que no requieren generar una relajación muscular. Este anestésico suele administrarse junto a otros dependiendo de la intervención quirúrgica que requiera el paciente, ya que se recomienda no utilizarse como único fármaco anestésico. Y esto último porque aunque la keta sea un anestésico general, esta no hace que el paciente pierda la conciencia por completo o se desmaye, sino más bien que quede en un estado en el que se mantiene despierto pero no siente ningún dolor. Por supuesto, esto solo cuando la keta se utiliza como único fármaco. Este compuesto fue sintetizado en el año 1963 por Calvin Stevens, a partir de la fenciclidina, o también llamada PCP, polvo de ángel, y un gran número de nombres. La keta fue un compuesto creado con la intención de encontrar un anestésico sin las contraindicaciones de sus antecesores. Ya habíamos hablado anteriormente en un video sobre la fenciclidina, pueden pasar a verlo en mi perfil. El PCP, aunque servía como anestésico, generaba algunos efectos neurotóxicos en las personas que lo utilizaban. Por otro lado tenían otras dos opciones, el cloroformo y el éter, pero lastimosamente el cloroformo generaba algunos daños hepáticos y renales en las dosis que utilizaban como anestésico. Y por otro lado, el éter generaba náuseas y vómitos durante las operaciones, lo cual no era nada práctico en una sala de urgencias. Y como si fuese poco, por último, estos tres compuestos generaban una grave depresión respiratoria a las personas que lo utilizaban como anestesia. Por esto mismo, Calvin Stevens terminó sintetizando la ketamina, la cual se probó por primera vez en humanos en 1965, donde se utilizaron de sujetos de prueba 20 presidiarios que se ofrecieron como voluntarios. Estos presos relataban lo que sentían con la sustancia, teniendo alucinaciones y desrealizaciones o desconexiones de su cuerpo. Es decir, los sujetos relataban que se salían de sus cuerpos. Por estos y más relatos, Calvin decidió nombrar esta sustancia como anestesia disociativa. Con disociación, Calvin Stevens se refería a la desconexión o pérdida total de la persona con su entorno. Además de esto, se demostró que este compuesto no tenía los efectos secundarios que tenían los antecesores del mismo, como por ejemplo, demostró una leve depresión respiratoria. Además de esto, también una leve estimulación cardíaca. Gracias a esto, la ketamina empezó a utilizarse ampliamente en la medicina, pero adicionalmente esta tiene los mismos efectos en la mayoría de mamíferos, haciendo que se utilicen como anestésico veterinario, tranquilizante y como una herramienta útil para el reposicionamiento de animales de gran tamaño, tanto devolverlos a sus hábitats naturales como trasladarlos a centros veterinarios o zoológicos. Pero para entender cómo es que funciona este fármaco en nuestro cuerpo, debemos entender un poco de su farmacocinética y su mecanismo de acción. La ketamina intravenosa se distribuye con una gran rapidez por el torrente sanguíneo, para posteriormente ser absorbida por distintos tejidos, pero en especial por el cerebro. Y aunque esta pasa por el hígado, termina siendo metabolizada en norketamina, con una actividad del 33% de su compuesto original, y norhidroketamina, con una actividad del 1% de su compuesto original. En dosis de 0.15 microgramos este compuesto ya puede tener efectos analgésicos, pero después de 1 microgramo la persona pierde la conciencia. Estos efectos que se toman como pérdida de conciencia no quieren decir que la persona se encuentre desmayada ni dormida, tampoco que se encuentre consciente de sí mismo, sino más bien que la persona se desconecta totalmente de todo, tanto de sí mismo como del entorno que lo rodea. Estos efectos se les llama disociación. Estos efectos disociativos se deben porque la keta produce desincronizaciones en regiones del cerebro, generando pequeñas convulsiones en el hipocampo, la región límbica y talámica, pero no en la corteza. Esto explica las disociaciones y que no se produzcan ataques epilépticos. Cabe recalcar que dependiendo de la persona y de la dosis que sea consumida, esta sí puede generar algunos ataques epilépticos. De hecho, esta misma se estudia para prolongar la actividad convulsiva en personas que han pasado por terapia electroshock. La keta inhibe los receptores NMDA, los cuales, entre muchas cosas, también son los encargados de regular la centralización del dolor crónico no agudo, además de interactuar con los receptores opioides mu, kappa y delta, ayudando con el efecto analgésico. Pero como si no fuese poco, la keta también inhibe todo el sistema monoaminérgico, el cual es el principal responsable de la producción de los neurotransmisores, como dopamina, serotonina, noradrenalina, entre otros. Imagínense por un momento qué sentiría tener todos los neurotransmisores inhibidos en nuestro sistema nervioso central. Pues esto, conjunto a la inhibición de los receptores NMDA y la interacción con los receptores mu, kappa y delta de los opioides, pues genera una analgesia casi perfecta. Y por si fuese poco, también se inhiben casi por completo todos los sistemas de alerta de nuestro cuerpo. En los años 70, un médico investigador llamado John Lilly, famoso por sus estudios sobre los cetáceos,
creador del tanque de aislamiento sensorial, y también un gran psiconauta, realizó investigaciones consigo mismo utilizando ketamina, generando así la curva dosis-respuesta a este fármaco. Lily consumía keta y describía todo aquello que sentía. Este describió 3 categorías principales y 3 secundarias, que acompañaban a cada una de las anteriores. Esa noche tomé 150 miligramos y de repente la oficina de coincidencia de la Tierra me removió el pene y me lo entregó. Grité horrorizado. Mi esposa Tony vino corriendo y dijo, ¿aún sigue en su lugar? Bien. Y muchas gracias por habernos acompañado. La primera categoría la marcó como experiencia de umbral real, la cual estaba acompañada de realidad interna. Esta con dosis de 30 miligramos, en donde se sentía disociación leve, analgesia, euforia y aumento de la creatividad. Este describió la experiencia como estar al borde de una realidad totalmente diferente, con un aumento sensorial y también una gran introspección profunda. Posteriormente le sigue la categoría llamada interrealidad, acompañada de la realidad extraterrestre, con una dosis de 75 miligramos, generando efectos de disociación más intensos, distorsiones visuales y auditivas, y finalmente la pérdida de la propiocepción, la cual es la capacidad de sentir la posición relativa de todas las partes del cuerpo. Este describió la experiencia como estar en un espacio entre 2 realidades, donde los sentidos del humano se fusionan. Además de esto se tienen muchísimas alucinaciones y visiones. Ahora le sigue la no realidad, acompañada del mundo de creación, con una dosis de 150 miligramos, la cual tenía unos efectos de anestesia profunda, amnesia, y en algunos casos se evidenciaban convulsiones. Esto explicado por la dosis alta. La experiencia de Lily en esta categoría fue la pérdida completa de la conciencia y la realidad, también teniendo experiencias trascendentales y místicas, algo muy similar a la disociación del ego, que se puede describir vagamente como la pérdida de uno mismo. Finalmente Lily también mencionó un cuarto estado, el cual llamó desconocido, que se alcanzaba con 300 miligramos o más. Ese estado no lo experimentó Lily, puesto a que genera un gran riesgo de efectos secundarios graves, como el fallecimiento de la persona que llega a tal nivel. Y a decir verdad, Lily sí tenía razón con esta categoría, ya que se han reportado múltiples fallecimientos por sobredosis de keta, pero de eso hablaremos un poco más adelante. En los últimos días, Elon Musk, empresario famoso por ser el dueño del antes llamado Twitter, Tesla y Starlink, mencionó en una entrevista que utiliza microdosis de ketamina, esto para tratar su depresión, pero este tratamiento no influye en nada en los aspectos de su vida, según dice él. Es decir, todo depende de si estás generando valor para los inversores. Tesla vale casi lo mismo que todo el resto de la industria automotriz combinada. Y partió de la nada. Así que considero que eso es un logro significativo. Y como mencioné, el año pasado tuvimos el auto más vendido del mundo. Si fuera un inversor pensaría que lo que sea que estoy tomando funciona. Para tener en cuenta, según el DSM-5, la depresión es un trastorno del estado del ánimo que se caracteriza por una tristeza persistente. Además de esto, por la pérdida de motivación o de placer por las actividades que antes se disfrutaban. El trastorno de depresión mayor puede deberse a múltiples causas, como por ejemplo una desregularización de ciertos neurotransmisores, lo que produce cambios en su función e interacción. Específicamente se han encontrado efectos en la amígdala y en el cíngulo mayor, lo que está asociado con cambios en el estado del ánimo e inestabilidad para realizar actividades cotidianas. Además, este es un trastorno con una heredabilidad del 40%. Aunque no se han encontrado genes específicos que aumenten el riesgo de padecerlo, sí hay muchos genes con pequeños efectos aditivos que aumentan este riesgo. Ahora, para entender el tratamiento de microdosis que lleva Elon Musk, debemos saber qué es una microdosis, y algunos investigadores la toman como la ingesta del 5 o el 10% de una dosis total de algún compuesto. Las microdosis de keta para tratar la depresión sí funcionan, ya que como les conté, estas interactúan con los receptores NMDA, y este receptor está involucrado con la eficacia de los tratamientos antidepresivos, por lo que se han realizado un gran número de ensayos clínicos del uso de este compuesto para el tratamiento de distintos tipos de depresión, encontrando una mejoría rápida y efectiva en los pacientes, reduciendo los pensamientos suicidas y mejorando el estado del ánimo del paciente. Se tiene que tener en cuenta que en estos estudios se utilizaron diferentes vías de administración, como por ejemplo la vía transmucosa, que no es lo mismo que soplar, la vía intravenosa y por último la vía sublingual, obteniéndose resultados similares con estas vías de administración. La keta transmucosa mostró un beneficio del 76% de los pacientes con depresión mayor resistente a tratamiento, mientras que diversos estudios aleatorizados doble ciego encontraron que la keta intravenosa con dosis repetidas generó mayor mejoría en los pacientes,
con una mejoría del 85% a los síntomas a tratar. Además de esto, la keta inicia su acción antidepresiva en los primeros 40 minutos luego de su administración. Esta encontró una efectividad en el 93% de los pacientes en la primera semana y en el 80% en la segunda semana. Además de esto, si este tratamiento se lleva con terapia asistida, se puede tratar la depresión conjunto a la ansiedad, demostrando que este tratamiento es útil para estos dos trastornos diferentes, y aún más si estos dos trastornos son resistentes a tratamiento. Por supuesto, este tratamiento también puede generar algunos efectos adversos, tales como náuseas, vómitos, mareos, disociación y agitación, los cuales desaparecerán en unos cuantos días si se tomaron como efectos secundarios leves. Pero lastimosamente este tratamiento también puede llegar a ser peligroso para la vida de la persona que abusa del mismo. Como ya saben, la ketamina también es un compuesto altamente adictivo. De hecho, John Lilly, del que ya les hablé, del autor de la curva dosis-respuesta, fue uno de los primeros adictos de esta sustancia. Y la adicción también conlleva a la tolerancia de la misma, haciendo que la persona aumente cada vez más la dosis que introduce a su cuerpo, haciendo que esta persona tenga cada vez más riesgo de una sobredosis de la misma. De hecho, Matthew Perry, el actor de la conocida serie Friends, falleció hace relativamente poco. Este actor consumía microdosis de ketamina para tratar su depresión. De hecho, unas semanas antes de su fallecimiento había recibido este tratamiento, y uno de los primeros reportes de su fallecimiento dio la causa por sobredosis de ketamina, la cual era superior a la cantidad de microdosis que se suele suministrar. La ketamina se elimina por el cuerpo en unos días, luego de consumirla. Así que probablemente este actor se haya vuelto adicto a la ketamina, haciendo que su tolerancia se aumentara demasiado. Lastimosamente, esto hace que las microdosis para tratar la depresión ya no funcionen, por lo que tal vez este actor decidió aumentar la dosis por su cuenta, llevándose a sí mismo al fallecimiento por sobredosis de ketamina. Otras sustancias catalogadas como drogas también se llegan a utilizar como tratamientos de la depresión en microdosis, tales como el LSD, el cannabis y la psilocibina. Esta última mostrando mejores resultados que la ketamina pierde aproximadamente un 35% de acción antidepresiva luego de la primera semana de administración, cosa que no sucede con la psilocibina. Espero que les haya gustado este video y ya saben que pueden seguirme en mis otras redes sociales. Espero puedan darle like, seguirme y compartir para llegar a muchísimas más personas. Y muchachos, no metan vicio.